¿Cómo está usted? Como bien sabe, en este momento se debate en el Congreso de nuestro país la creación de la Guardia Nacional. Y el debate se centra en mando militar o mando civil. ¿De verdad es necesario el mando militar para devolver la paz a México? ¿Es necesario el mando militar para devolverle la seguridad a los ciudadanos? Este es el tema que analizaremos con nuestros invitados y seguramente encontrará respuestas que pueden ser de su interés. Esto es A Fondo. Acompáñenme. A Fondo, con Maite Noriega. Me da mucho gusto darle la bienvenida a nuestro programa A Fondo. Hoy vamos a analizar el tema de la Guardia Nacional, un tema que ha generado una enorme polémica. Tengo que dar la bienvenida y las gracias a quienes nos acompañan hoy en esta mesa de análisis. Miroslava Ortiz Flores, directora de rendición de cuentas del Observatorio Nacional Ciudadano. Bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. Tonatiu Bravo, diputado federal por Movimiento Ciudadano. Bienvenido, gracias. Muchas gracias, Maite. Nos informa que tiene una reunión urgente y nos abandonará en un rato, pero me parece que es importante conocer sus aportaciones. Y Gastón García Miranda, a quien usted ya conoce, escritor, periodista y colaborador de A Fondo. Bienvenido, Gastón. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. A ver, ¿cómo entendemos la Guardia Nacional? ¿Es de verdad una necesidad imperiosa? ¿Es de verdad la única forma que tenemos para devolverle la paz a nuestro país? ¿Para devolverle la seguridad a los mexicanos? Maite, es importante señalar que antes de que tomara posesión el presidente López Obrador, mandó al Poder Legislativo una iniciativa para cambiar la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Había varios cambios, pero el que tiene relevancia con el tema es que planteaban volver a crear la Secretaría de Seguridad. No unirla a la Secretaría de Gobernación, como el presidente Peña Nieto lo había hecho, y separarla. Ese cambio tuvo el apoyo de todas las fracciones parlamentarias, porque todos coincidíamos en que la seguridad pública es el problema número uno de la ciudadanía y tendríamos que tener una secretaría especializada en ese tema. Ahí en el dictamen dice, en esa iniciativa, que de lo que se trata es de tener una sola entidad que concentre, analice el problema, dicte soluciones, dicte políticas y pueda hacer la colaboración y la coordinación con entidades federativas y municipios. Nos pareció excelente. Hubo otros motivos por los cuales se controvirtió ese cambio de ley, pero no este. Este logró el acuerdo unánime en el Senado y en la Cámara de Diputados. ¿Qué pasa 20 días después de que se aprueba esa ley? Se propone el tema de la Guardia Nacional. Y hay una diferencia tremenda, porque acá se decía, vamos a fortalecer la Policía Federal va a hacer esto, va a hacer lo otro, etc. Y acá, en el dictamen de 20 días después, se propone que la Policía Federal se vaya a la Guardia Nacional, forme parte de una estructura militar. Y entonces imagínense, en esa primera vuelta, la Secretaría de Seguridad se quedaba sin Policía Federal. Entonces, una vez que entramos a discutir el tema, el quid del asunto es el siguiente. Si es el problema número uno la seguridad, si es necesario un cuerpo intermedio como la Guardia Nacional, por los problemas que hay en vastas regiones del territorio, pero en lo que nosotros discrepamos es que esta estructura tenga que ver con el mando militar. Debe ser un mando civil de principio a fin, no un mando civil en un artículo y luego recuperarle a través de una jefatura, de una junta de Estado Mayor, el mando militar. Ese es el quid del asunto. Yo pregunto, ¿qué diferencia habría entre una policía federal como la que ya tenemos y una Guardia Nacional con mando civil? ¿Existiría alguna diferencia? Claro, las perspectivas o las misiones de las instituciones civiles y las instituciones militares son distintas. Las policías militares o los militares, las Fuerzas Armadas, están enfocadas principalmente a combatir a un enemigo. Para eso están entrenadas y para eso son formadas y hay una disciplina específica, ¿no? para que cumplan su misión. Pero las fuerzas civiles, las policías de los diferentes órdenes de gobierno, de acuerdo a sus jurisdicciones que tienen en cada orden de gobierno, están enfocadas sobre todo a preservar la seguridad, la paz pública, la integridad de las personas, a cuidar al ciudadano.
Entonces, su manera de actuar es distinta. Las policías municipales, por ejemplo, están enfocadas, sobre todo deberían estar enfocadas a resolver los problemas en la comunidad, ser una especie de mediadores para solucionar problemas. Las policías estatales tienen otras funciones y la federal está enfocada en delitos federales, ¿no? O debería estar enfocada en eso. Pues principalmente las policías locales, tanto municipales como estatales, pues tienen una debilidad institucional pues bastante evidente. No podemos generalizar, hay policías que se han fortalecido y eso depende muchísimo, desafortunadamente, de la voluntad política, cuando debe ser un tema bastante técnico. La seguridad es un tema técnico. Debe estar basada en inteligencia, en evidencia, en políticas que se han visto exitosas en otros lugares. Entonces, la perspectiva que tienen las instituciones civiles y militares son distintas para poder atender la solución, los problemas de la población. Y sin duda 2018 pues ha sido el año pues mucho más violento para el país, ¿no? Las estadísticas que se acaban de publicar en el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública han puesto en evidencia que efectivamente la tendencia, por ejemplo, en homicidios dolosos y feminicidios está a la alza, ¿no? Y se comprobó. Por ejemplo, Ernesto López Portillo dice que la Guardia Nacional parece más a lo que la teoría conoce como fuerza de ocupación y no hay texto que en rigor la asocie con un modelo de servicio propio de policías en las democracias. ¿Qué opinión les merece este texto? Gastón. Bueno, yo creo que sí hay que profundizar y darle un marco, un antecedente. Me remito particularmente a la campaña de Andrés Manuel López Obrador, en donde deja ver que hay que emprender un cambio de estrategia, dado el fracaso de las estrategias de los regímenes previos, tanto del PRI como del PAN. Es decir, la militarización para la seguridad pública no solo no pudo combatir al crimen organizado, sino que además incrementó los índices de violencia y de la comisión de delitos, como lo estamos viendo en los nuevos datos estadísticos, que sigue siendo con una tendencia hacia arriba. Entonces, con este contexto y respondiendo un poco a lo que también decía el diputado Tonatiuh Bravo, hay que entender que el mismo equipo del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador se fue dando cuenta de la magnitud del problema aún después de la campaña, es decir, en la etapa de transición hacen sus conjeturas y encuentran con que no es tan simple como decir el ejército debe regresar a los cuarteles. Se dan cuenta de que es la única corporación, o por lo menos la más confiable, para emprender esta lucha contra el crimen organizado. Entonces, ¿qué pasa? Que vienen estos cambios de lo que inicialmente se había previsto como una corporación civil y se vuelca, se da el giro brusco hacia una corporación con un mando militar y con todas las características de un mando militar, que es lo que se quiere implementar hasta ahora. Sin embargo, bueno, la moneda está en el aire y falta ver el tránsito por la Cámara de Senadores. ¿Qué opinión le merece este texto? Una fuerza de ocupación. Sí tiene sentido lo que él está diciendo, y con toda franqueza yo le digo que sí se necesita ese cuerpo intermedio. Le voy a poner ejemplos donde hay. En Francia hay una gendarmería que tiene una estructura militarizada, pero está totalmente bajo el mando civil, ¿sí? En Italia, de igual manera, hay muchos ejemplos. La Guardia Civil en España complementa a la Policía Nacional. En España hay Policía Nacional y hay Guardia Civil, pero la Guardia Civil tiene una estructura intermedia que permite cubrir todo el territorio, porque no se nos olvide que ellos tienen ciertos problemas, ya sea de actos de terrorismo o bien tienen problemas por el tema de los regionalismos. Entonces, aquí, si usted me pregunta, ¿se necesita esa fuerza de ocupación? Sí se necesita. Hay vastos territorios del país que no están bajo la jurisdicción del Estado plenamente. Tamaulipas podríamos poner. Tamaulipas es un ejemplo, y yo le puedo decir que una parte de Jalisco, una parte de Michoacán, observamos estos problemas y se tiende a generalizar. Entonces, yo entiendo la postura del presidente. El presidente dice, necesito tener un
informe territorial que me diga cómo está todo el territorio, efectivamente, a través de la Guardia Nacional, esto se puede hacer. Pero el problema está, y coincido totalmente con la exposición de Miroslava, con que en ninguna parte del mundo es dirigida por militares, por fuerzas armadas, sino es por civiles. Y yo le digo nada más, Maite, a usted una cosa. ¿Hacia dónde va el mundo? La mayoría de los países, sobre todo los democráticos. ¿Esos países van del mando civil al mando militar o van del mando militar al mando civil? Yo le digo con los ojos cerrados, todos los países democráticos que algún día tuvieron que echar mano de un mando militar transitan hacia el civil y forman capacidades institucionales de alto nivel policial, forman todas esas capacidades técnicas que tienen que ver con ciencias forenses, con criminología, con toda una serie de cuestiones, policía cibernética, etcétera. Esas capacidades se necesitan formar. Y una vez que, entonces le haces frente. Pero definitivamente no entregas a las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas no es que nos expresemos mal de las Fuerzas Armadas, al contrario. Por el reconocimiento que se le tiene a las Fuerzas Armadas, es que decimos que hay que cuidar a las Fuerzas Armadas de meterlas en un terreno que no es el de ellos. Su formación no es para enfrentar el tema de la seguridad pública y por lo tanto, por la presión que ahorita se tiene, por la situación de zozobra que se vive en el país, nosotros creemos que se está a punto de tomar una decisión que no es la más conveniente, actuar bajo esa presión. Tenemos 12 años en esa estrategia, 12 años que se ha demostrado que por esa vía no debemos de avanzar y ahora lo que se intenta es constitucionalizarla, hacerla permanente. Termino con dos cosas. Toda convención internacional en la materia te dice que la intervención de Fuerzas Armadas en un problema de seguridad interior es un tema temporal, transitorio, estricto de un lugar donde se presente y que en cuanto se normalice es el mando civil el que se hace cargo. Y México ha firmado todas esas convenciones. Entonces, no está establecida la temporalidad. Así es, la temporalidad. A mí me preocupa un dato y es el manejo que se le ha dado al ejército. Es un ejército que ha sido derrotado por la sociedad civil, el ejército mexicano, ¿no? ¿Por qué? Porque es un ejército en el que de repente puede actuar, ¿no? Y entonces viola todas las convenciones o viola derechos humanos y de repente se le impide actuar porque en México no se reprime y entonces es derrotado y sobrepasado por la sociedad. Y entonces es la propia imagen que tenemos del ejército se va desdibujando. Que este es otro de los riesgos que no está contemplado y que a mí me preocupa, porque abona a las percepciones de la ciudadanía sobre la debilidad de las instituciones y sobre las impunidades. Claro, las Fuerzas Armadas siguen manteniendo el grado de aceptación, de confianza de los ciudadanos, ¿no? La ENVIPE lo demuestra, siguen estando en el ranking más alto de la confianza. Sin embargo, en los últimos años se ha reducido, o sea, sí ha habido una merma. Esto tiene que ver justo con el incremento de las interacciones con los ciudadanos. Y la sociedad civil no es que esté en contra de las Fuerzas Armadas. Lo que se trata... Pero a ver, sociedad civil es la delincuencia organizada. Sociedad civil es la delincuencia... Es que es lo que no entendemos. Creemos que la sociedad civil es la que se organiza con membretes, ¿no? La sociedad, ¿sí? En general. Sí, o sea, la sociedad vil, no civil, la sociedad es la que está derrotando al ejército, que es la delincuencia organizada y no organizada, la delincuencia común. A mí eso es lo que me preocupa. Entonces tienes un ejército derrotado por una comunidad a la que no se puede reprimir. ¿Por qué? Porque es políticamente incorrecto. Y se le garantiza la impunidad, por otra parte, cuando viola derechos humanos, para compensar este manejo. No sé si mi percepción es incorrecta, pero esto ha ocurrido, ¿o no? Existe una percepción de que los derechos humanos protegen sobre todo a los delincuentes, pero es importante considerar que el Estado de Derecho es para todos. Entonces los procesos, el debido proceso se debe respetar en todos los casos, porque a cualquiera le puede pasar en cualquier momento. Entonces, tanto las autoridades como los ciudadanos debemos estar sujetos a esos procedimientos. Pero estamos.
deberíamos, o sea, la intención es ir hacia allá, ¿no? El sistema de justicia penal acusatorio también ha sido muy criticado debido a la falta de capacidades institucionales por parte tanto de las instituciones policiales como de las procuradurías y fiscalías, ¿no? Y también incluye, por supuesto, al Poder Judicial. Pero tenemos que ir hacia allá, no tenemos que encontrar atajos para poder, por ejemplo, está el tema de la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Poder encarcelar en cuanto se suponga que alguien cometió un delito. El nuevo sistema de justicia penal aboga por la presunción de inocencia. Entonces tenemos que desarrollar las capacidades como instituciones para poder procesar a alguien, hacer una investigación adecuada y poder encarcelarlos adecuadamente, pero no sancionar la pobreza, porque quienes pueden estar en esas posiciones y no pueden defenderse son principalmente los ciudadanos que no cuentan con los recursos, ¿no? En el siguiente tema, en el siguiente espacio, a mí me gustaría hablar de por qué no se plantea la posibilidad dentro de estas reformas que se hacen de fortalecer a las policías y sobre todo de fortalecer la ciudadanía, porque lo que se está haciendo es anular la ciudadanía, ¿no? Decirle, tú no te preocupes, o sea, si eres delincuente, no te preocupes, yo te voy a pagar para que no seas delincuente. O sea, es anular, volver a este estatus de papá gobierno, de tú no te preocupes, yo te resuelvo todo, ¿no? Y no fortalecer a las instituciones civiles, porque eso no está contemplado. A mí esto me genera una enorme preocupación porque esto habla de esta permanencia. Regresamos, vamos a hacer una pausa, estamos en A Fondo analizando qué pasa con la Guardia Nacional. Sí. El problema es lo que ella dice. Con la Guardia Nacional se quiere resolver un problema de toda la cadena de justicia, de los tribunales, de todo lo demás. Entonces, por hacerlo rápido, órale, ahí va la Guardia Nacional, pero no estás resolviendo el problema que tiene toda la cadena de justicia y de impunidad para hacerlo. Y lo que nosotros queremos es que sí haya apretar en todos lados. El Observatorio Nacional Ciudadano seguramente tiene muy claro qué es lo que ha pasado con la presencia, detallado, con la presencia desde hace 12 años de los militares en nuestro país. Me gustaría que nos hicieras una síntesis para entender cuál ha sido la magnitud de su presencia en el incremento de la violencia. Sí. Claro. Hay algo que ella dijo ahorita, pero no puso el ejemplo, porque será padrísimo. El caso de Ciudad Juárez, Chihuahua. Ese caso llegó el ejército, cubrió hasta incluso los cruceros de agentes de tránsito, tomó las policías, tomó todo. Usted pregúntele después de 2 años a Ciudad Juárez, cuando eso pasó, ¿qué opinaban? Todo el mundo estaba, ya, ¿cuándo se termina esto? Porque, por lo que ella dice, no están preparados. Su entrenamiento no es para tratar todo eso. No, porque además al enemigo hay que exterminarlo. Claro. Ese es otro de los problemas. Esa es la lógica que completa lo que tú nos planteabas, ¿no? Claro. Pues desde el Observatorio Nacional Ciudadano, una de las principales funciones que tenemos es el análisis de la incidencia delictiva. Lo que hemos observado en los últimos años ha sido un incremento constante, sobre todo del punto más álgido de la violencia, que es el homicidio doloso. En los últimos 4 años han ido en incremento. En diferencia, por ejemplo, si contrastamos 2011, que fue el año en el que hubo mayor violencia, despuntó la violencia con el gobierno de Felipe Calderón, con este año 2018 que acaba de concluir y las estadísticas se acaban de publicar, prácticamente el 18 superó al 2011. Entonces, esa tendencia ha ido al alza. Algo estamos haciendo mal, ¿no? Las políticas que se han implementado en materia de seguridad no han dado resultados. Es importante considerar que también antes los delitos o la violencia estaba focalizada en ciertos estados y ahorita, por ejemplo, hubo una alza en 27 estados. Ya está bastante generalizado en el país. Pero es importante hacer estudios minuciosos por cada entidad, por cada región, porque incluso dentro de cada estado, las regiones al interior son diferentes sus violencias. La violencia que vive Tamaulipas no es la misma que se vive en Oaxaca, por ejemplo, ¿no? Son diferentes las condiciones geográficas, las condiciones políticas, económicas, la descomposición social y demás. Entonces es importante atender desde lo local.
con políticas focalizadas, basadas en inteligencia, en estadísticas confiables, generar estrategias basadas en datos confiables, ¿no? Y nosotros hemos trabajado con el Secretario Ejecutivo desde hace ya 3 años, 4 años, para fortalecer el sistema de medición de incidencia delictiva, el cual recae principalmente en la calidad de los datos que las procuradurías y fiscalías locales y federal envían al Secretario Ejecutivo. Y eso es en lo que nosotros analizamos. Sin embargo, es importante hacer una auditoría de procesos, nosotros lo estamos haciendo algunas fiscalías y procuradurías, de cómo se integran esos datos. Porque puede haber desconocimiento, ¿no?, de cómo categorizar a los delitos, si fue homicidio doloso culposo, o puede ser con conocimiento o no, ¿no? Se pueden clasificar de forma diferenciada. Que los feminicidios no se clasifican en muchos estados. Exacto. O por asuntos de política, ¿no?, que quieren, digamos, proyectar una imagen favorable y ocultan, en cierta manera, la información verídica, ¿no? Exactamente. Entonces nosotros hemos encontrado como esas anomalías en los datos y hemos preguntado directamente a los gobiernos locales cuál es la razón, el fundamento de esos cambios drásticos en cifras, porque también pueden haber actualizaciones, ¿no? De repente de un año a otro, o de que después de 2 años aparecieron miles de carpetas de investigación de X delito. Entonces nosotros nos hemos dado la tarea de analizar la calidad de los datos y promoverlo e impulsarlo, ¿no? Y un uso adecuado. Y no solamente las carpetas de investigación son la única fuente de información. También tenemos al informe policial homologado, que proviene de las policías, ¿no?, de que hace una descripción de los hechos, de los delitos que ellos, con los cuales tienen contactos, que pueden o no constituirse en una carpeta de investigación llegando a las procuradurías o fiscalías. Y también está la información que puede generar el 911 a través de las llamadas de emergencia. O sea, debe haber una integración de los datos y un cruce de información para poder ir generando esta información que se requiere para la toma de decisiones, ¿no? Ahora, la operación de esta Guardia Nacional, como está planteada, no ataca la violencia o las violencias en los diferentes estados. De hecho, muchos críticos aseguran que rompe el federalismo. ¿Por qué? Porque invade esferas de lo local y de lo municipal. Es correcto, sí. Yo creo que algo de lo que dice el diputado es muy cierto. Hay una tendencia a quedarse con las nuevas formas o las nuevas instituciones y hacer a un lado o descalificar a las instituciones previamente creadas. Cito un ejemplo: los levantamientos de censos para programas sociales no los hace el INEGI, o la descalificación de los fallos del Tribunal Electoral hacia la elección de Puebla mereció un repudio formal y público del presidente de la República. Entonces, yo siento que si seguimos en esto, en la Guardia Nacional va a ocurrir algo parecido. El desconocimiento de las corporaciones por generalizar y calificar, ponerle etiqueta a todas las policías como vulneradas, como corrompidas, como poco profesionales, que puede haber casos, por supuesto los hay, porque sabemos que no hay recursos suficientes, porque sabemos que muchas veces el crimen organizado está mucho mejor armado que las propias policías, que no hay estímulos, que no hay una actualización en sus competencias. Entonces sí creo que ahí hay un conflicto que no se previó. Necesitan ser inclusivos en cuanto a reunir a todas las fuerzas y dar, digamos, una serie de capacitaciones homologadas en todo el país para que esta lucha sea, digamos, mucho más efectiva que como se haría con una Guardia Nacional que, pues sí, posiblemente lo haga bien, pero falta ver que reúna el número de elementos que se han propuesto reunir, que no es nada fácil, y hasta donde yo recuerdo fue un gran obstáculo para el gobierno anterior, el del presidente Peña Nieto, que no pudo, en su afán de crear una nueva corporación policial, una gendarmería, no pudo reunir a un número mínimo de elementos que se había propuesto. Entonces no es una tarea fácil. Ahora, yo me pregunto si de verdad es necesaria la presencia del ejército como está planteada, porque además vemos que en la campaña electoral del Ejecutivo hubo críticas feroces al ejército. Se les acusó de masacrar al pueblo, de reprimir, sin que se presentara una sola prueba. Y de repente hoy se les permite
construir condominios de lujo, construir aeropuertos, se les dan una serie de facilidades que más que pensar en la seguridad ciudadana, me da la idea de que se están comprando lealtades. A mí esto me parece también preocupante en relación con todo el esquema que se nos está planteando. Es una pregunta. Sí, yo lo que creo es que las Fuerzas Armadas han logrado desarrollar capacidades institucionales y técnicas importantes. Yo conozco particularmente su sistema de educación superior y de educación media superior, su sistema médico, y la verdad es que tiene puntos que son de presumir. En la parte de ingenierías, etcétera, tienen un gran desarrollo y que si este es puesto al servicio del país, yo no le veo problema. Yo le veo problema en el momento en el cual ya empieza a salirse de lo que sería la aportación natural de una institución y se empieza a convertir en un valor de cambio para otros objetivos ya de otra naturaleza, ¿no? Entonces es como si decimos, sí, cuando hay un desastre deben de intervenir protección civil de los estados y todo. Pero si llega el ejército con el plan DN3, yo digo fabuloso. Yo he estado en el plan DN3 con el ejército en varias ocasiones en el estado de Jalisco y la verdad mis respetos. Tienen una profesionalidad, un altísimo nivel de comportamiento y yo no le veo problema a que participen en eso y en otras tareas. Pero siempre y cuando sea así. Pero exacto. existe el riesgo. Existe el riesgo. Hay una línea que se puede cruzar, ¿no? Claro. Y que no está delimitada dentro de las reformas. Además, la Guardia Nacional estaba contemplada dentro de la Constitución del 17, ¿no? Faltaba la ley orgánica. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no hay un apego a esto? Además, ¿por qué la prisa? Esa es la otra pregunta que se hacen quienes se oponen o critican esta Guardia Nacional como está planteada dentro de las reformas. Claro. Yo no he escuchado ninguna posición que diga que las Fuerzas Armadas tienen que salir inmediatamente, ¿no?, de las funciones de seguridad pública. No, sería impensable, sobre todo en estados que tienen problemas fundamentales de seguridad, ¿no?, y sobre todo con crimen organizado. Las fuerzas se tienen que contraponer como en las mismas magnitudes, no podemos enviar a policía municipal a enfrentarlos. Y además sin preparación. Exactamente. Pero la Guardia Civil lo que hace es, pues si leemos las reformas constitucionales que se propone, es justo militarizar la seguridad pública, institucionalizar, constitucionalizar la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública que son de carácter civil. Lo que se ha propuesto también entre las alternativas es que se reglamente el artículo 29 del Constitucional, en el cual se establece que ante una crisis, ¿no?, de inseguridad, pues ahí se puede declarar un estado de excepción. Quizá la palabra pues causa alarma y por supuesto porque se restringen ciertos derechos, ciertas garantías, ciertas libertades. Sin embargo, se necesita reglamentarla para saber justo en qué momento, cuándo tienen que entrar, cuándo tienen que salir los militares, bajo qué condiciones, qué controles se tienen que establecer. Temporalidades, exactamente. Y es un tema excepcional. No se puede perpetuar la función de los militares, la participación de los militares en seguridad pública, pero a la vez tenemos que fortalecer a nuestros policías y el presupuesto, por lo menos aprobado para 2019, te demuestra que todo el recurso se va a ir a los militares, ¿no? Es la militarización tanto constitucional, o bueno, legal, como presupuestaria de la seguridad. Ahora, invade esferas, porque además tiene capacidades para invadir esferas del ámbito local y este es otro riesgo que plantean sus críticos. De esto hablaremos al regresar de la pausa. Estamos en A Fondo. Bien, continuamos en A Fondo. Como le informamos al principio del programa, el diputado federal por Movimiento Ciudadano, Tonatiuh Bravo, tuvo que retirarse. Agradecemos profundamente su presencia y su participación en este programa, sus aportaciones. Continuamos con el programa y decíamos que va a tener 50,000 efectivos la Guardia Nacional. Se habla de que sería la Policía Militar, la Policía Naval y elementos de la Policía Federal. ¿Cómo se hará esto? Bueno, pues ellos... ¿Qué pasa con la autoridad civil? Claro, pues
el temor es que ante la integración de la Guardia Nacional, la Policía Federal se desmantele, porque parte de su personal, a través de un proceso de selección que ellos realizarán, que todavía no es claro, ¿no? Hay muchas incógnitas en este proceso, pasarán a la Guardia Nacional. Y se homologarán sus rangos, sus salarios con los que ya provienen de la Policía Militar o Naval. Pero la verdad es que la Policía Federal, aún con todos los problemas que pueda tener, es la policía mucho más consolidada y más profesional que tenemos en el país. Actualmente, de los datos que se tenían, era que habían 39,000 aproximadamente miembros de la Policía Federal. En el último sexenio no creció lo que se esperaba que creciera desde su formación en el sexenio anterior de Felipe Calderón. La realidad es que sería una lástima dejar ir a esta policía civil, que ya está profesionalizada, ha ganado premios, tiene estándares importantes y que sin duda le falta consolidarse y tener mayores controles para evitar esos actos de corrupción que se han demostrado, ¿no? O de los que tanto se hablan, quizá, sin que haya una claridad de qué es lo que estamos hablando. Es importante que las policías o las instituciones de seguridad cuenten con controles internos y externos. En el caso de las policías, existe un área de asuntos internos que es donde se analizan todas las faltas que en sus funciones puedan cometer sus integrantes, ¿no? En su relación con la autoridad. Puede pasar abuso de confianza, uso excesivo de la fuerza, y analizar, y todo aquello que pueda considerarse o que pueda constituirse como un delito, pues dar parte al Ministerio Público y se haga en paralelo esa investigación. Pero las policías democráticas, que tienen unas prácticas importantes a nivel nacional e internacional, sobre todo internacional, exactamente, y de rendición de cuentas, tienen mecanismos externos de supervisión, que pueden ser tanto ciudadanos como institucionalizados, ¿no? que son personas que están observando el proceso de toma de decisiones, los resultados a través de indicadores específicos, en el cual se pueden evaluar la actuación de las policías, ¿no? Gastón, tú nos dabas unos datos que me parece que pueden ser reveladores en este momento para entender por qué hay tal oposición a la Guardia Nacional con un mando militar. Claro, Maite. Fíjate que, de hecho, organismos de derechos humanos internacionales y nacionales lo han manifestado reiteradamente. Hay un antecedente grave de violación a los derechos humanos por parte de los mandos militares. Y no es por descalificar a la corporación militar, que pues en realidad como institución es muy valiosa para este país, pero sí se han dado y comprobado y documentado casos de estas violaciones. El dato en particular es de Index Democracy, que estableció una medición de las 20 naciones más evolucionadas, digamos, mejor calificadas en el índice democrático. De esas 20, 18 tienen mando civil. Y a la inversa, de las 20 peor calificadas en este índice, 12 son las que tienen mandos militares. Entonces, son datos que bien valdría la pena que tomaran en cuenta en el Congreso y todas las personas que están participando en el debate sobre el particular, pues para medir un poquito el alcance de la decisión. No es cualquier cosa. Es cierto, hay una pregunta que debemos hacernos todos: si no es la milicia, si no son las Fuerzas Armadas, entonces ¿quién? Si las policías actuales se han visto rebasadas. Y abonando un poco a lo que decía Miroslava, yo también creo que es una gran policía, la Policía Federal. Costó mucho esfuerzo, mucho trabajo llevarla, recursos hasta donde llegó, para que llegaran un nuevo gobierno y la descalificara completamente. Cierto, también había casos localizados de problemas de corrupción y como los ha habido en el ejército, como los hay en cualquier lado. Pero eso no significaba una disolución total, y además le abonaba una cuota muy favorable a la parte civil de la corporación nueva que quieren formar. Pero si la van a desmantelar, pues sí, me parece una pena. Ahora, hay otra de las críticas que se han hecho es a que durante los foros y durante las deliberaciones en el Congreso sobre la Guardia Nacional,
los legisladores no han presentado datos concretos, todo es sentimos, creemos, pensamos. No ha habido, los foros que se hicieron de nada han servido porque no se han retomado ni los datos académicos, ni los datos científicos, ni los datos duros que avalan la necesidad de fortalecer a las instituciones civiles. En México yo creo que hay instituciones, lo que hemos perdido es la institucionalidad y creo que esto abona a una pérdida mayor de la institucionalidad en este país. Me gustaría un comentario en este sentido. Sí, pues existe la percepción de que estas consultas que se hicieron con organismos internacionales, academia, universidades, expertos, fue una simulación del proceso, porque la decisión ya estaba tomada. Quizás se hicieron algunos cambios bastante marginales, pero la decisión y el concepto, la naturaleza de la Guardia Nacional pues ya estaba plasmada. Los datos, efectivamente, los datos que presentaron estaban sobre todo relacionados con el tema de la letalidad de las Fuerzas Armadas. No significa que las policías no tengan también un cierto índice de letalidad, pero los datos, lo poco que hay demuestra que es mucho mayor la letalidad de las Fuerzas Armadas, porque esa es su naturaleza, el combate, ¿no? Y los derechos humanos, por ejemplo, las investigaciones que ellos han hecho a partir de las denuncias, ¿no? Es que ha habido, por supuesto, muertes extrajudiciales también, ¿no? Están los casos emblemáticos, pero sobre todo son las medidas que se toman por parte de la institución para poder solventarlas, tanto por parte del ejército como por parte de las fuerzas civiles. Y el número es mayor, sigue siendo mayor en las Fuerzas Armadas. Lo que hemos visto también es cuando a partir del despliegue de las Fuerzas Armadas en el territorio para tareas de seguridad pública, hubo un incremento de la incidencia delictiva. No decimos, con esto no se asume que ellos son quienes lo generan, sino quizá el contexto, la reacción de los grupos criminales genera este aumento, ¿no? Es que eso la descomposición de los delitos. Eso es gravísimo, tampoco se ha analizado por qué desde que aparecieron los militares en tareas de protección civil se incrementó la violencia. O sea, tampoco hay un estudio serio sobre eso. El efecto no es sostenido. Lo que sucede cuando intervienen los militares es que quizá hay una reducción momentánea, temporal, de la incidencia delictiva por el control que pueden ejercer y por la expectativa que pueden generar, pero después de cierto tiempo, y más cuando se retiran, porque también ellos tienen a veces fechas, ¿no?, de entrega, vuelve a subir la incidencia delictiva. Y en mi experiencia, en reuniones y entrevistas que he tenido con secretarios de Seguridad Pública, por ejemplo, estatales, que son de origen militar, ¿no?, tanto marinos como del ejército, ellos, su mayor enfoque ha sido a la reacción, en estados sobre todo como Tamaulipas, ¿no? Ha sido la reacción, pero no la construcción de instituciones. O sea, su misión no es construir una policía que pueda quedarse para cuando ellos se retiren, ¿no? Ese es el riesgo. No hay construcción de institución, no hay construcción de ciudadanía. Exacto. Y agregando, si en estos 12 años que llevamos con una presencia militar para combatir el crimen, simultáneamente se hubiesen creado un programa de capacitación de policías y profesionalización con los recursos que evidentemente hay, ya se demostró que los hay, a estas alturas, ¿de qué estaríamos hablando? Vamos, si el gran debate es que el mando militar está formado con la disciplina militar para combatir al enemigo, pues es natural esperar una reacción de los mandos militares pues mucho más estricta, más rígida, más contundente en esta acción. Ahora, uno es el combate al crimen organizado y otro es preservar la seguridad de la ciudadanía en sus casas, en sus escuelas, en sus trabajos. Y ahí también creo que hay algo que no está completo, porque se está poniendo todo en la misma canasta y no se están valorando los niveles de vigilancia y los ámbitos de esta vigilancia. Y a mí esta parte también me preocupa mucho, porque yo no ubico, a un militar en una escuela cuidando esa escuela, y si ve que hay la comisión de un delito, ¿cómo va a proceder en un escenario lleno de estudiantes jóvenes? En fin, hay algunas cosas que se tienen que revisar minuciosamente en este proceso y que desgraciadamente no se ve que haya una vigilancia. La parte administrativa que decían
que el mando civil tendría la administrativa. Yo no entiendo cómo, si van a estar regidos con los sueldos, las prestaciones, las sanciones, los ascensos de la corporación militar. Todo el sistema de carreras militar. ¿En dónde cabe esta parte? Pues se vuelve un administrador, con lo cual me parece terrorífico, ¿no?, que además el señor supersecretario de Seguridad Pública acepte el papel de administrador de una Guardia Nacional cuando se supone que iba a ser el supersecretario que le devolvería la paz a nuestro país. Y este es otro punto. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar a un bloque de conclusiones para que usted tome las suyas. Gracias. ¿Cuáles han sido dentro del debate de estas reformas? Porque además se modifican varios artículos de la Constitución, más de 13 artículos de la Constitución. Y 7 transitorios, agrego. ¿Cuáles han sido los más polémicos y los que han generado una mayor discusión? Bueno, el tema de las que va a ser una adscripción a la Secretaría, bueno, no lo dice así, sino dice del ramo de la seguridad, ¿no? La autoridad del ramo de la seguridad, que sería la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para los temas principalmente administrativos, y el tema de la operación, todo lo relacionado con el sistema de carrera de los integrantes de la Guardia Nacional estarían, y la operación misma estaría dentro de la Secretaría de Sedena, ¿no? Esa división que no deja un tramo claro de responsabilidad, ¿no? ¿Quién se va a hacer responsable del éxito o el fracaso que pueda tener la Guardia Nacional? No hay definición, ¿verdad? Exactamente. De funciones, de hasta dónde llega cada uno. Exacto. También el hecho de que la Guardia Nacional pues va a poder hacer, pues va a hacer funciones de seguridad pública, sí, pero también se le agrega el hecho de que puede hacer investigación, que bajo el mando de la conducción jurídica, establece la reforma del Ministerio Público, así como lo tienen las policías. Entonces también se les va a facultar a los militares, ¿no? Porque la Guardia Nacional es de concepto militar. A tomar las funciones del Ministerio Público. Y de investigación, ¿no? No solamente van a detener, sino también van a poder hacer las investigaciones. Entonces habrá que ver cómo esto impacta en el sistema de justicia penal acusatorio. Por supuesto. Exactamente. Otro de los temas también que estaba pues son los riesgos, ¿no? Más allá de cómo está alineada ahí, son los riesgos que no se consideró en la redacción, los riesgos que implicaría la participación de los militares, tanto las afectaciones que pueden haber a los derechos humanos, como el tema justo del debido proceso, ¿no? de las detenciones que puedan hacer los militares, y que las detenciones puedan estar, no se les entregue inmediatamente a los detenidos al Ministerio Público, sino que vayan a instalaciones militares, ¿no? Claro. Esos riesgos que pueden haber latentes. Y ¿qué otros? Ahorita me parece también los transitorios que se agregaron, pues ya eso fue parte de la negociación para la aprobación en la Cámara de Diputados, los transitorios sexto, séptimo, que se agregaron para establecer como unas condiciones de estándares por parte del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para evaluar a estas policías, en donde la Guardia Nacional o alguna institución de seguridad federal esté operando, ¿no? Evaluarla después de cierto tiempo para ver si tiene las facultades, ha desarrollado las facultades, las capacidades, y si no, se le da otro plazo, ¿no? Pero habrá que ver esto cómo opera, está como muy superficial. Ya este debate también se tuvo cuando estaba el tema del mando mixto, ¿no? Claro. Que no todo reside en el mando, también es en los procesos, en la formación, en la misión. Sí, es que es toda la cadena de justicia, como comentaba el diputado Tonatiuh Bravo, ¿no? Exactamente. Gastón. Bueno, sí, y también comentabas el otro transitorio que causó escozor en el presidente de la República, en el mismo día en que unas horas después de que se aprobó en Cámara de Diputados, y que es esta lucha porque en lo que se conforma la nueva corporación Guardia Nacional puedan operar los militares libremente en un tiempo indeterminado. Y pues esa es la otra parte que no está gustando mucho, no está terminando de convencer, primero a todo este gran grupo de la sociedad civil que se ha opuesto, a los organismos de derechos humanos, pero también dentro de los grupos parlamentarios, al mismo PRI, que en Cámara de Diputados fue a favor, pero después de esta observación hecha al dictamen, ahora están como que reflexionando lo mejor, y ya han manifestado al menos 2 de ellos que no va si se le hace este ajuste al transitorio.
Entonces se va a poner muy interesante la discusión, creo yo, porque sin los votos, sin la suma de los votos de los senadores del PRI, simplemente no pasa. Ahora, de acuerdo con las últimas noticias, el Senado recurrirá nuevamente a los expertos, recurrirá nuevamente a los académicos y recurrirá para el análisis de esto. No se convoca este periodo, se hablaba de un periodo extraordinario para mañana, para este viernes. ¿Qué nos anuncia esto? Bueno, la intención es que desde la sociedad civil lo que nosotros abogamos es que este Parlamento abierto, con la participación de tanto de especialistas, universidades, organismos internacionales, sea efectivo, o sea, realmente se considere. Es importante notar que la posición en general es que este dictamen no tiene que pasar, o estas modificaciones constitucionales no son viables, así como está, esta Guardia Nacional no es viable, porque si lo que queremos es que la Guardia Nacional sea de carácter civil, no se necesitan modificaciones constitucionales. Ya está. Ya está, exactamente. Si queremos que los militares participen en seguridad pública, pues se reglamenta el 19 y vemos con temporalidad, controles y demás, cómo podrían participar. Es importante que se establezca el retiro paulatino, ¿no? También un periodo de retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad y por supuesto los compromisos también del tramo de responsabilidad que corresponden tanto a los gobernadores como a los presidentes municipales. Fortalecimiento de las instituciones civiles. Gastón. Totalmente, sí, totalmente de acuerdo, y formación, profesionalización, es decir, capacitar a la gente en derechos humanos, en procedimientos, en derecho penal, que sepan en dónde están parados, para que si efectivamente van a hacer labores de policía, sepan cómo son los protocolos de la misma y sepan cómo conducirse, porque de otro modo sí estamos expuestos a una serie de abusos y a una serie de problemas graves por el hecho de que sean los criterios militares los que imperen. Bien. Les agradezco, Miroslava Ortiz Flores, Tonatiu Bravo, Gastón García Miranda, su presencia y por supuesto a usted, su generosísima audiencia a nuestro programa. Lo invitamos en el próximo programa, en la próxima emisión de A Fondo. Que tenga usted muy buenas noches.